Zacarías está ubicado antes de Mateo, está Malaquías y después está Zacarías. Libro de Zacarías, vamos a ubicar el capítulo 13 y vamos a estar leyendo el versículo 6. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor porque nos da vida, salud y fuerza. Y en su gracia, en su amor, hoy estamos reunidos en este lugar y hemos alabado, hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado y ahora vamos a escuchar la palabra. Amén. Porque así como hemos dado para Dios, Él también nos da. Dice su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Amén. Leemos con la bendición de nuestro Señor, dice la palabra. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amén. Amén. Padre bueno, gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos y glorificamos, buen Dios. Señor, pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que tu palabra llegue con poder, con autoridad, con Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor. Y haga la obra en nuestra alma, cuerpo y espíritu, según tu buena voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos, en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana, mi amigo Jesús, parte 2. Amén. Amén. La semana pasada hablamos mi amigo Jesús, tuvimos la primera parte. Vamos a tener la segunda parte de esta enseñanza. Y si escogiésemos hablar acerca de Jesús como nuestro amigo, no sé cuántas enseñanzas pudiésemos decir. Pero vamos a tener 2 enseñanzas sobre este tema. Mi amigo Jesús. Dice el versículo que acabamos de leer. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dijo alguien en una oportunidad, hay una obra del hombre en el reino de los cielos. Las marcas del hombre están en el cuerpo de Jesús. Y en el reino de los cielos, dijo alguien, Jesús presenta sus manos y todavía están ahí donde pusieron los clavos. En el costado la herida de la lanza, en sus pies la herida de los clavos. Y es la marca que el hombre ha podido llevar al reino de los cielos, según dijo esta persona. Pero el versículo que leemos en Zacarías dice que le preguntan al Señor, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué heridas son estas en tus pies? ¿Por qué la herida de tu costado? Y él responderá diciendo, no con ira, no defraudado, no como muchas personas pudiesen decir me traicionaron, sino que Jesús dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y cuando usted y yo nos introducimos en esta palabra, Jesús está diciendo que consiguió amigos aquí en la tierra. Los amigos de Jesús, no dice la palabra que llamó amigos a sus ángeles, que llamó amigos a sus arcángeles, a sus querubines, a sus serafines, a sus huestes celestiales. Mas sin embargo, Él ha llamado amigo a todos aquellos que se han acercado a Él, que creen en Él, que le han recibido como Señor, Dios y Salvador, que le siguen y que dice Él, son los que hacen las cosas que yo les mando. Decíamos en el mensaje o la enseñanza anterior, vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando. Amén. Él es nuestro amigo, pero yo soy su amigo cuando entro en obediencia, cuando hago lo que Él dice. Y ahí está, según Cantinflas, el detalle. Ahí está el detalle de los que queremos ser amigos de Jesús. Debemos entrar en obediencia. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado y tal vez hemos cantado esa canción que dice: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Y cuando uno analiza nada más esta primera estrofa, en la estrofa nos dice: quédate conmigo. ¿Y sabe qué? El problema no es que Jesús no se queda con nosotros. El problema está en que nosotros nos alejamos de Jesús. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra es fiel, esa palabra es verdadera. Él promete no apartarse de nosotros. Él promete seguir con nosotros. Y entonces nosotros escuchamos esa canción: Jesús, mi fiel amigo. Señor, reprende al diablo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bien. Entonces el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando nosotros queremos hablar de ese gran amigo, encontramos que la palabra nos dice, escuchen, presten atención, en el Salmo 103 dice acerca de ese amigo: no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y cuando nosotros nos trasladamos a Isaías capítulo 53, versículo 4, comienza diciéndonos: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su lado. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué gran amigo es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué gran amigo que decidió, porque no le obligaron, Él decidió venir. Él quiso venir. Dice la Biblia que el Señor preguntó allá en los cielos: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Y Jesús dijo así: heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria a Dios. Y viene acá a la tierra y carga nuestros pecados, sufre nuestras dolencias, sufre el castigo que nosotros merecíamos, Él lo lleva. Y fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Qué gran amigo es nuestro amigo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a andar un poquito acerca de esta relación de amigo, y ubiquémonos un momento en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, para que veamos algunas cosas que el Señor muestra en su relación de amigo para con nosotros, para con su iglesia. Lucas capítulo 22. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 31. Dice la palabra así: dijo también el Señor: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aquí Jesús está anunciando la negación de Pedro, pero está anunciando también el porqué de esta negación. Dice el Señor a Pedro: he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mis hermanos, posiblemente el Señor no le va a decir a usted, no me va a decir a mí, a cuál persona de la iglesia, de nuestros hermanos, nuestras hermanas, el enemigo está zarandeando o ha pedido para zarandear. Y usted y yo, dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 2, que como personas espirituales estamos llamados a juzgar todas las cosas. Y esas cosas que nosotros juzgamos son esas cosas espirituales. Es así cuando usted y yo nos damos cuenta que alguna hermana, algún hermano está siendo zarandeado, está sufriendo una tribulación que viene de parte del enemigo. Estamos llamados de parte de Dios a orar. En el momento que Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Imaginemos esa escena. ¿Y cuál sería la respuesta de Pedro? Porque tal vez hubo una respuesta. Y si yo hubiese sido Pedro, José Castro le dice: oye, Señor, y bueno, sí, el enemigo pidió para zarandearme, pero ¿qué le dijiste? Que ya tú sufriste por mí, o que tú vienes a sufrir por mí, que tú vas a tomar mi lugar, o que no me zarandea a mí, que hay unos choretos allá en la iglesia que para que se enderecen, mejor que los zarandea a ellos. Hay unos fríos que necesitan calentarse, mejor que zarandea a los fríos. Hay unos tibios que no, ni sí ni no, sino todo lo contrario. El Señor, que zarandea a los tibios mejor. Usted y yo, si nos enteramos que nos piden para zarandear, tal vez miraremos a nuestro alrededor: ¿y por qué no a fulano? ¿Y por qué no a fulano, a sutano o a mengano? ¿Por qué a mí? Pero Pedro no cayó en esta discusión, sino que recibe la palabra del Señor, o escucha la palabra que le dice Jesús. Y Jesús no solamente le dice: el enemigo te pidió para zarandearte, Pedro, sino que inmediatamente: yo rogué y he rogado para que tu fe no falte. He rogado para que tu fe no falte. Escuchen, mis hermanos, el bien más preciado que puede tener un hijo de Dios en el momento de la prueba, tribulación o angustia, en el momento en que está siendo zarandeado, el bien más preciado que usted y yo podemos tener se llama fe. Amén. Se llama fe. Gloria a Dios. Es el bien más preciado que usted y yo debemos tratar de no soltar. Es el bien más preciado que usted y yo no debemos obviar en ningún momento. Es el bien en el cual usted y yo debemos tener la mirada. Tengo fe. Sigo teniendo fe. Sigo creyendo. Sigo esperando. Sigo confiando. Señor, aunque esté donde esté y como esté, mi fe no quiero apartarla de ti. No quiero despertar. No quiero quitar mi fe, Señor. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, escuchen. Sin fe es imposible que usted esté aquí hoy. Sin fe es imposible que usted y yo vayamos al reino de los cielos. Sin fe es imposible que usted y yo podamos sobreponernos a una situación en la cual hemos o podemos ser zarandeados. Sin fe, mis hermanos,
no podemos salir victoriosos en esta carrera del Evangelio. El Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe podrá caminar en Cristo. Por la fe podrá seguir a Cristo. Por la fe terminará la carrera. Por la fe podrá presentarse en el reino de los cielos. Y sin fe no se podrá. Es imposible para un hijo de Dios pensar que puede llegar al cielo sin fe. Sin fe. Dice la palabra, ese versículo que es el versículo para todos los cristianos de todas partes del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él tiene fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, Señor. Amados, Jesús nos está revelando un secreto y usted y yo a veces lo pasamos por alto. El libro de Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría. Voy a tomar esa palabra. Aquí, en esta oración de Jesús, hay sabiduría. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para que no falte la fe. Todos nosotros estamos expuestos a sufrir alguna calamidad. Estamos expuestos a ver partir algún familiar. Estamos expuestos a separarnos de la familia. Estamos expuestos a quedar sin empleo, a padecer alguna enfermedad, a caer en alguna tribulación. Y en todo esto, hermanos míos, necesitamos fe. Necesitamos fe. Escuche, cuando alguna persona está viviendo un momento de angustia, cuando ha quedado desempleado, cuando cayó en tribulación, cuando perdió un familiar, cuando murió un hijo, murió la esposa, cuando está pasando un momento difícil, ¿cómo oramos nosotros? Y es que si alguien tiene necesidad económica, nosotros decimos, Señor, abre la puerta de los cielos, derrama bendición. Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, tú eres el proveedor de la iglesia. Señor, provéele a mi hermano, provéele a mi hermana. Señor, susténtale. Señor, consuélale. Señor, fortalécele. Señor, sánale. Señor, ayúdale. Señor, socórrele. Señor, dale sabiduría. Y así están enfocadas nuestras oraciones. Por todas esas cosas que nos están pasando. Y cuando oramos por nosotros, de esta forma oramos también. Es la misma petición para nosotros, la que hacemos para los demás. Pero es el tiempo de que usted y yo comencemos a ver el modelo que se llama Jesucristo. Porque Él dijo así después que le lavó los pies a los discípulos. Ejemplo os he dado, para así como yo os he hecho, así también hagáis vosotros. El comportamiento de Jesús es un ejemplo para la iglesia. Y la forma de reaccionar de Jesús es un ejemplo para la iglesia. Y cómo Jesús oraba es un ejemplo para la iglesia. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros en la oración, cuando alguien está pasando algún momento difícil, sea cual sea el momento, económico, emocional, de cualquier índole, oramos enfocado en eso. Mas nunca decimos, Señor, a mi hermana se le murió un hijo. Padre, yo te ruego que no falte su fe, Señor. Que no falte su fe. Que tú le ayudes, pero que no falte la fe, Señor. Que tú le consueles, que no falte la fe, Señor. Que tú le sustentes, pero que no falte la fe. Que tú le proveas, pero que no falte la fe. Que tú le des fuerza para que estando ahí en la cama, padeciendo algún dolor, alguna enfermedad convaleciente,
no falte la fe en ese lugar, Señor. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque son muchos y miles los que después de haber pasado por un momento de tribulación y angustia, su fe terminó con ese momento. Cuando ha muerto algún familiar, hasta ahí llegó la fe de esa hija, de ese hijo de Dios. Cuando murió la mamá, hasta ahí llegó la fe de la persona. Cuando murió el hijo, hasta ahí tuvo fe. Cuando lo botaron del trabajo, ay, y yo que me portaba bien, porque soy cristiano tratando de hacer las cosas bien, a mí me botaron, y fulano que roba, no lo botaron. Entonces dicen, no, prefiero ser, y se van para el mundo. Parece que muchas personas cuando están siendo zarandeados, ¿saben cuál es el propósito principal del enemigo? Que pierda la fe, que pierda la confianza en Dios. Que diga, no, si para ser evangélico, viviendo así como vivo, no, mejor ser mundano porque viva mejor. Y así dicen muchos. Y muchos, su fe terminó con la prueba, con el momento de angustia, con la situación que les tocó vivir. Hace aproximadamente dos años, casi 3, he hablado con una hermana que estaba pasando un momento difícil. Tenía una depre. Tenía un ataque de depre. Y en medio de ese ataque de depresión, ella dice así llorando con angustia, es que Dios no hizo nada por mi mamá. Mi Dios dejó que se muriera mi mamá. Aquí estuviese mi mamá si Dios hubiese hecho algo. Hermano, y se expresaba de Dios como con molestia, con dolor, pero también como que Dios le traicionó, como que Dios le faltó porque dejó que se muriese su mamá. Y ya habían pasado en ese entonces alrededor de 5 o 6 años que había muerto la mamá. Con 5 y 6 años, en un ataque de depresión, lo primero que ella tenía en su corazón era decir, el culpable de que mi mamá no esté aquí hoy es Dios. Y estoy hablando de una hija de Dios, de una persona que venía a la congregación, o sea, que iba a la congregación y que oraba y que leía la Biblia y que supuestamente tenía una comunión con Dios. Pero al parecer, esa persona que estaba dentro de la iglesia tenía algo en contra de Dios. ¿Por qué será que pasan estas cosas? Porque cuando oramos por esas personas que pierden un ser querido, en la oración no incluimos decir, Señor, que no falte su fe, que no le falte la fe. Porque cuando nos falta la fe, mis hermanos, como hijos de Dios, se lo puedo decir, basado en la palabra, nos falta todo. Si nos falta la fe, esa dos letricas, F-E, fe. Si nos falta la fe, ya nos falta todo. Si perdemos la fe, lo perdimos todo. Por eso es momento de hacer esa pequeña reflexión. Apocalipsis lo dice, aquí hay sabiduría. Si hay entendidos que me escuchen, aquí hay sabiduría. Que no falte la fe. Porque cuando usted y yo conocemos personas que estando en la iglesia deciden ir a echar un paseo allá en el mundo, y esa persona dice, no, pues yo soy cristiano, pero voy a soltar una canita allá en el mundo, y sueltan una cana de 2, 3 meses y se echan una canita por allá, y nosotros oramos, ay Señor, mi hermano ahora se la pasa metido allá en ese sitio, sácale de ese lugar. Señor, mi hermano cayó en los vicios, sácale de ahí, de ese mundo de los vicios. Señor, mi hermana cayó en las drogas, sácale de allá, y sácale de aquí, y sácale de allá, y sácale de acullá. Y siempre estamos orando por esa persona, mi Señor, que vuelva. Pero, ¿sabe qué? Por esas personas que se van de la congregación y echar una canita allá, o un paseíto por el mundo, a veces hay que orar también que no le falte la fe. Testifico.
hace aproximadamente 15 años o más, yo me eché también un paseíto por allá por el mundo. Y también solté una canita al aire en el mundo. Y en esos días que yo estuve ahí tratando de hacer lo malo, testifico hoy delante de Dios y de la congregación, yo no me sentía en paz haciendo las cosas del mundo. Y no conseguí satisfacción. Y haciendo lo malo, había un martillo allí en mi mente y en mi corazón que me decía: tú eres hijo de Dios. Y estando en un lugar bailando, yo escuchaba: tú eres hijo de Dios. Y tomando una cerveza, yo escuchaba: tú eres hijo de Dios. Y a mí nadie me predicó para que volviese. A mí nadie me llevó un mensaje. Pero había una fe en mi corazón que yo no podía sacar. Había una fe en mi corazón que me perseguía, que me decía: tú no perteneces acá. Tú no eres de acá del mundo. Tú eres de la familia de Dios. Y le aseguro, el tiempo fue muy corto, porque no pude vivir en el mundo como los mundanos, porque mi corazón tenía algo. El escritor de esa profecía que aparece en el Antiguo Testamento dice así: había como un fuego en mí. Ese fuego se llama fe. Porque cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, Dios y Salvador, con fe, con verdad, mis hermanos, no importa que nos metamos en el chiquero y comencemos con los cerdos a tirarnos el barro y a comer inmundicia. Aunque estemos ahí, algo dentro de nosotros nos dirá: es que tú no eres de aquí. Para ti no va a ser igual el sabor que para los chanchos, para los puercos. Para ti te va a dar asco y aborreceremos lo malo, porque lo bueno ya está en nosotros. Escuche y aprenda esto si no lo ha tomado en cuenta. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo con fe y lo aceptamos como nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador, ese día nacimos de nuevo. Y nacimos para ser hijos de Dios por la eternidad. Hijos de Dios por la eternidad, para la eternidad. No nacimos para ser hijos de Dios por un corto tiempo, para ser hijos de Dios unos días. Las mujeres que han dado a luz, todas aquellas que han dado a luz, tuvieron ese hijo o esa hija, y ese es su hijo o su hija. Mientras tengan vida, ellos dirán: ella es mi hija, ella es mi hijo. Dios no nos niega a nosotros como hijos. Y lo que nace en nosotros, o lo que se experimenta con el nuevo nacimiento, siempre nos va a llamar hacia la casa de Dios. Hubo un joven que decidió irse, y estando allá donde están los cerdos, dijo: no, pero es que yo no soy de aquí, yo no pertenezco aquí. Y aunque le fallé a Dios, yo voy a volver. ¿Sabe qué? Los que tienen fe siempre van a regresar a la casa de Dios. Siempre van a regresar a Dios. Los que tienen fe no se van a quedar postrados en el pecado. Los que tienen fe no se van a quedar postrados en la enfermedad. Los que tienen fe, aunque muera quien muera, ellos no morirán con la persona, porque ellos tienen fe. Nosotros tenemos fe, no para quedar postrados en el mundo, sino fe para perseverar en el camino que conduce al reino de los cielos. Dice Hebreos capítulo 10: mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo oraremos ahora? Señor, que no falte su fe. Señor, que no falte su fe. Qué importante es esto, que en nuestras oraciones incluyamos el decir: que no falte la fe
de alguna persona. Amén. Mientras tengamos la fe en Cristo, superaremos todo, mis hermanos. Todo. Amén. El que tiene fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en su palabra, no se queda enredado en el pecado ni en el mundo. Siempre vuelve a Dios arrepentido. Y Dios siempre le va a recibir con los brazos abiertos. Dios siempre le va a recibir. Aquel hijo, cuando regresó a la casa de su padre, dice que el padre estaba ya en la puerta. Y cuando lo vio a lo lejos, no lo esperó. Ahí viene el sinvergüenza. Y agarró el padre y se lo puso aquí en la espalda. Para que llegue. Para que se acerque. No, sino que lo vio a lo lejos y dice que él mismo, el padre, salió, corrió. Antes que llegase a la casa, lo abrazó. Hijo mío. Amén. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mateo capítulo 16, versículo 21, ubiquémonos un momentico ahí. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesucristo está hablando que Él va a ser entregado. Amén. Está anunciando su muerte. Versículo 22. Perdón. Mateo capítulo 16, el versículo 21. Veamos el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Escuchen, mis hermanos, porque volvemos con Pedro. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Cuando usted y yo leemos esto, muchos decimos: Jesús le dijo a Pedro: Satanás, quítate delante de mí. Le dijo a Pedro: Satanás. Y si Jesús le dijo a Pedro Satanás, pues aquel hermano que se está robando las ofrendas, yo también le puedo decir Satanás. Y a aquella hermana le puedo decir Satanás. Y nosotros podemos decirle Satanás a quien querramos decirle Satanás. Pero si usted y yo volvemos a leer, entonces encontramos que Pedro toma a Jesús aparte y dice: Señor, no permitas que eso te acontezca. ¿Cómo vas a sufrir? Dice que Jesús exclamó, porque aparece en exclamación esa parte, y dice: Quítate delante de mí, Satanás. En ese momento no le está hablando a Pedro, sino que le está hablando al enemigo que está operando en Pedro. Es Pedro, y el Señor le dice al enemigo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora sí, cuando él dice me eres tropiezo, no le está hablando a Satanás, ahí sí le está hablando a Pedro. Separamos el versículo y encontramos que Dios se dirige primeramente al espíritu que opera en Pedro. Ok, le habló a Satanás: Quítate delante de mí, Satanás, quítate. Pero voy contigo, Pedro, me eres tropiezo. O en otras palabras, mira, Pedro, y escuchen, porque esto pasa mucho con los hijos de Dios. Te estás dejando usar, Pedro. Te estás dejando usar del diablo. Me eres tropiezo porque te estás dejando usar del diablo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando usted y yo, como hijos de Dios, comenzamos una discusión entre hermanos y caemos tal vez en faltas, en ofensas, en cosas que a Dios no le agradan, alguno de los dos tal vez debería reaccionar y decir: pues nos estamos dejando usar del diablo. Nosotros no estamos llamados a ofendernos, no estamos llamados a comernos, no estamos llamados a estar metiendo ahí una pullita para producir dolor, no estamos llamados a atravesar el pie para que el otro se caiga.
Si usted y yo somos de los que hacemos estas cosas, escuchen, nos estamos dejando usar, y no del Espíritu Santo, no de Dios, sino del diablo. Nos dejamos usar para ofender, nos dejamos usar para criticar, nos dejamos usar para chismear, nos dejamos usar para ser tropiezo a los hijos de Dios. Nos dejamos usar, pero por el enemigo, mis hermanos. Y somos tropiezos. Pero preste atención, porque el Señor le dice a Pedro así: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, te estás dejando usar, y hablo con los Pedros de la iglesia. Te estás dejando usar porque estás dejando de poner la mira en las cosas de Dios. Estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. Hermanos, que tenemos que exigirle a los hermanos que tienen que dar tanto de ofrenda mínimo, porque necesitamos que esta iglesia tenga calentador, porque aquí hace mucho frío, y necesitamos también esto y necesitamos aquello, y ponemos la mira en nuestras necesidades. Nunca decimos necesitamos recoger ofrenda para ayudar a aquellos que están necesitados. Necesitamos distribuir nuestras ofrendas entre la viuda, el huérfano, la persona que padece necesidad, el que padece hambre. No. Necesitamos comprar un sonido mejor. Necesitamos un teclado nuevo porque este ya tiene 15 años. Necesitamos otra batería porque... y todo necesitamos son cosas materiales. Pero el Señor dijo así, cuando fue a orar por Pedro, dijo, oré, rogué. Porque la oración de Jesús fue con ruego. Y alguien dijo en una oportunidad, mira, ¿qué pasó? Tu hija consiguió el trabajo. No me vas a creer. Un mes completo rogándole allá a fulana para que le diera el trabajo, pero se lo dio. O sea, nosotros le rogamos a alguien para que le dé un trabajo a nuestros hijos. Nosotros le rogamos a alguien para que ayude que nuestra hija, nuestro hijo entre a la universidad. Tuve que rogarle al rector, porque a mi hija le faltaban 5 décimas. Pero ¿qué? De una vez yo como no, si hubiese visto 15 días yendo para allá a rogar. Y cuando usted va a la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo ruega? ¿Cuáles son nuestros ruegos en la presencia de Dios? Cuando habla acerca de las oraciones, dice que hagamos peticiones, oraciones, rogativas, con acciones de gracia. O sea, que hagamos ruegos. No, yo hice un ruego, el hermano dio la oración y yo rogué a Dios. Sí, hace como 3 meses me acuerdo que yo rogué por él. O sea que usted fue insistente con su ruego. Un día oró en ruego. Porque así somos nosotros con los ruegos, con las oraciones, con las peticiones. Hermano, ora por esto. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Dice la Biblia que la viuda y el juez injusto, Jesús dijo que es un ejemplo para nosotros de cómo se debe insistir en la oración. Insistimos hasta tener la respuesta. O sea, dejamos de orar cuando la respuesta se ha concretado. Por eso es que cuando usted y yo tenemos algún familiar enfermo, hoy oramos por la persona, Señor, y le pedimos que su fe no falte, pero ayúdale. Señor, dale fuerza. Señor, que el tratamiento le funcione. Pero mañana deberíamos orar otra vez, y pasar mañana otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que la persona, aquí estoy. Gloria a Dios, ya pasé el río, ya crucé el mar. Estoy otra vez vivo, fuerte, sano, listo, presto y dispuesto a seguir a Cristo. Amén. Ahí deben llegar sus oraciones como amigo, como hermano, como hijo de Dios. Pero las de nosotros llegan 3 minutos que oramos. Hermano, orate por mí. Sí. Y libramos la responsabilidad. Sí oré. Pero el Señor dice lo contrario, que hasta que usted vea la respuesta. Usted se va a mantener en oración hasta que vea la respuesta para empezar a otra oración por otra cosa o por otra serie de cosas en las que está orando. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Tenemos oraciones, peticiones, ruegos,
Pero como no tenemos una lista de esas oraciones, nunca tachamos las respuestas para decir, bueno, ya Dios respondió tal fecha. Por esto no voy a orar, pero voy a seguir orando por esto otro. Pero ¿sabe qué? En sus oraciones y mis peticiones y ruegos, siempre ponemos la mira en las cosas de los hombres. Escuche, la fe se aleja, la fe se pierde cuando usted deja de pedir enfocado en el reino de Dios y su justicia y comienza a pedir enfocado en las cosas de los hombres. Porque ahí también hay un secreto. Jesús dijo, oré que tu fe no falte, pero después dice, hay que poner la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Poniendo la mira en las cosas de Dios, mantenemos la fe con Dios. Mirando los hombres, entonces miro a la congregación, sí, mi hermano Miguel ahora tiene una camioneta. El Señor le dio una camioneta, pero lo decimos con esa alegría, el Señor le dio una camioneta. Gloria a Dios. Dios bendiga. Así, como que qué desilusión, porque a él lo vi. Porque estamos mirando que Dios está bendiciendo a una hermana y que Dios bendice a un hermano, y porque a mí no. Y porque a aquel no pasa tribulación, angustia, prueba, y a mí sí. Mis hermanos, dejemos de estar mirando a nuestro alrededor, comencemos a mirar para arriba. Gloria a Dios. Porque es que nos angustiamos. Cuando usted y yo comenzamos a mirar a nuestro alrededor, nos comparamos con los que están alrededor de nosotros, y cuando los vemos más arriba que nosotros, eso como que en lugar de alegrarnos, nos produce como que cierta angustia. Entonces, Jesús le dice a Pedro, no estás poniendo la mira en las cosas de arriba, por eso fue que te usó el diablo. Mis hermanos, para que el enemigo no nos use, tenemos que tratar de poner la mirada en las cosas de arriba, para que el enemigo no nos use en los pleitos, en la discordia y en todas esas cosas malas que el enemigo quiere vernos involucrados. Miremos hacia el Señor, miremos las cosas de arriba. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6. Pablo, al creer en Jesucristo, le dice al Señor así: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y para usted y para mí, para que no nos comprometamos en algo que usted y yo no vayamos a cumplir, digámosle: Señor, ¿qué quieres que yo haga dentro de los próximos 15 minutos? Porque si el Señor le dice a usted el plan que Él tiene, que quiere que usted y yo hagamos, posiblemente no lo vamos a cumplir. Pablo recibió la palabra del Señor y hizo lo que el Señor quería que él hiciese. Es tanto así que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Escuchen, él preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y dijo, después, cuando ya está próximo a morir, ya cumplí todo lo que el Señor quería que yo hiciese. Peleé la batalla, acabé la carrera. Y escuchen, porque volvemos a la palabra de sabiduría. He guardado, ¿qué dijo? He guardado. ¿Cuál fue el secreto para que Pablo pudiese pelear la batalla, para que pudiese acabar la carrera? Guardó la fe. Nunca se despojó de la fe, sino que dice en el capítulo 9, 1 Corintios o 2, cuando él está hablando de las cosas que ha sufrido, dice que fue azotado con vara, fue azotado también con látigo, fue apedreado, fue náufrago en alta mar, estuvo en peligro de ladrones, peligro de los de la nación, peligro de la gente que querían acabar con su vida. Y todas esas cosas, ¿cómo pudo soportarlas Pablo? Con fe. Porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Y dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, porque él sí sabía también en quién había creído.
Y usted y yo tenemos que sostenernos en esta carrera del Evangelio porque sabemos en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe, en quién tenemos la esperanza de nuestra salvación de la vida eterna. En Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. El Señor quiere que usted y yo también podamos pelear la buena batalla, acabar la carrera, y eso lo podemos hacer guardando la fe. Hermanos, la amistad de nuestro Señor Jesucristo está comprobada, garantizada y es segura. Amén. Comprobada, garantizada y segura. Ahí no hay duda. Él es nuestro mejor amigo. Y ahí le doy la razón a la canción. Jesús, mi fiel amigo. Amén. Sí es nuestro fiel amigo. Dice en Juan capítulo 11. Jesús está hablando acerca de la muerte de Lázaro. En el versículo 11 Jesucristo dice así: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 14 dice: Lázaro ha muerto. Cuando usted y yo llegamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, comienza diciendo, ahí en Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Que ustedes ignoren acerca de aquellos que han muerto. No queremos que sean ignorantes y que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Escuchen, porque con esto finalizamos el mensaje. Jesús dijo así: nuestro amigo Lázaro duerme. Y yo digo hoy, Jesús dice: aquellos que han muerto, mi papá, el hermano, el amigo, la mamá, el tío, la tía, todas aquellas personas que en Cristo hemos conocido, que vivieron y recibieron a Jesús como Señor, Dios y Salvador, que han muerto, Jesús dice: voy para despertarle. Él es mi amigo, ella es mi amiga, tu papá era mi amigo, tu mamá, tu tío, tu tía, aquella persona que conociste, que amaste, tu esposa, tu esposo, él es mi amigo, ella es mi amigo. Yo voy para despertarle. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. Y todos juntos, los que resucitaron y nosotros, recibiremos al Señor en el aire. Amén. Hay esperanza. Hay esperanza para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, que volveremos a ver a nuestros seres amados que partieron con el Señor. Porque el Señor viene para despertarles. El Señor viene para levantarles. Y compartiremos y estaremos con ellos para siempre en el reino de los cielos. Levantémonos para que demos gracias por ese fiel amigo que hará esto y mucho más. Padre bueno.